Observatorio Agenda 2030 es una propuesta de TV UNAM para mirar los problemas nacionales, los nuestros, los de México, pero desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de una agenda trazada por las Naciones Unidas, de la que México es parte, que en 17 objetivos y a través de 169 metas concretas se ha propuesto medidas concretas para mejorar las condiciones de vida en el planeta. Se trata de una agenda que busca abatir la pobreza, estrechar la desigualdad, por supuesto, garantizar condiciones de sostenibilidad medioambiental y de esa manera generar condiciones para que la vida de las personas en el planeta y por supuesto en México sea en todos los sentidos mejor. Lo que haremos en este programa será evidenciar a través de casos concretos, documentados, con datos precisos, cómo muchas veces los países, y en el caso concreto el nuestro, realizan acciones, toman decisiones, generan proyectos que contradicen los compromisos adquiridos. De esta manera, a través de ejemplos, la verdad es que sumamente lesivos y sumamente ofensivos, les mostraremos a ustedes cómo nuestro país ha contradicho sus compromisos internacionales en esta Agenda 2030. Desde sus cimientos en 1959, la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, tenía como función principal distribuir recursos públicos a las personas más desfavorecidas, una institución del Estado encargada y orientada hacia el bienestar social. Sin embargo, durante la estafa maestra, en la gestión que estuvo a cargo de Rosario Robles, se sabe que el desvío de recursos fue monumental. De hecho, sabemos que solo el 7% de los recursos públicos destinados a las despensas de apoyo a las personas más desfavorecidas llegaron a su destino. El otro 93% simplemente se desvió. La red de corrupción en torno a la estafa maestra funcionaba de una manera muy orquestada y no aleatoria. Esto quiere decir que la forma en la que estaba organizada para su funcionamiento con el objetivo de extraer recursos públicos y desviarlos hacia empresas fantasmas, básicamente tenía la estructura de que las instituciones de gobierno contrataban servicios a ciertas universidades públicas, particularmente, o universidades de gobierno, con las que celebraban convenios en los que encargaban ciertos trabajos, ciertos proyectos, que después estas mismas universidades a su vez se los volvían a encargar a empresas, a un número de empresas dentro de diferentes estados de la República, y estas empresas a su vez desviaban los recursos y no cumplían, digamos, con el trabajo que la universidad le habían encargado, y esta universidad pues tampoco cumplía con el convenio que tenía celebrado con la dependencia de gobierno. De esa forma, digamos, se estableció un canal, se encontraron estas vías legales que permitía la legislación, pero que desde luego tenían irregularidades de operación y de funcionamiento a nivel presupuestal que podían ser detectadas por el Servicio de Administración Tributaria, desde luego, ¿no? Entonces, la red lo que funcionaba era para desviar ese tipo de recursos. Se sabe que participaron por lo menos 200 empresas en esta red. Se sabe que participaron por lo menos unas 30 dependencias de gobierno dentro de esta red y también un mismo número de universidades que participaron en esta misma red. Tanto las universidades como los sistemas estatales de comunicación funcionaban como intermediarios, eran quienes obtenían los convenios y con eso libraban todo el procedimiento que establece la legislación de adquisiciones para poder adjudicar contratos, y una vez que tenían los convenios los fragmentaban las obligaciones, subcontrataban a otras empresas para que hicieran la prestación de los servicios. Muchas veces estas empresas subcontratadas a su vez subcontrataban a otras empresas, muchas de ellas fantasmas, y también contrataban a personas físicas. Este mecanismo lo que te asegura pues, es la dispersión de los recursos públicos
y de esa manera evita conocer o dificulta conocer quiénes son los beneficiarios finales de los mismos. El Observatorio de la Corrupción e Impunidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México nos hemos dedicado a analizar redes científicas a partir de una aproximación computacional que nos permite conectar cuáles son esos vínculos entre todas las personas y los actores que trabajaron. Entonces, básicamente lo que hacemos es que sacamos la información de los convenios que nos proporcionó Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en esta investigación que ha sido ya premiada incluso, es una investigación periodística muy valiosa, y de ahí lo que hacemos es que analizamos cuáles son los vínculos entre las empresas, las dependencias de gobierno y las universidades. Incluso tenemos información sobre los socios dentro de las empresas y cómo estaban conectados. Nuestro análisis, que es cuantitativo, es un análisis computacional, nos ha permitido conocer por lo menos dos hallazgos. El primero, que no es una red que se haya orquestado aleatoriamente, es decir, no se hubieran formado esas conexiones si no existiera un propósito detrás de esta red. Esto quiere decir que solamente hay un clúster o un solo componente de todas las personas que estaban integradas. No existe la desconexión de actores que no supieran lo que estaba pasando dentro de la red. La red que nosotros podemos ilustrar y modelar dentro de este modelo computacional nos permite probar que es solo un componente, es decir, que todos sabían exactamente dónde estaban las comunicaciones, están todos conectados. Segundo, nos permite conocer que las empresas y los empresarios que trabajaron también estaban conectados y por lo menos estaban conectados con información común dentro de ellas. Algunas empresas pudieron haber participado sin haber sabido, probablemente sí, sin embargo, dentro de esta investigación lo que sí se puede comprobar es que esas empresas sí sabían por lo menos que estaban conectadas a una entidad universitaria y que esta universidad tenía un convenio con una entidad pública. Nuestra investigación también nos ha permitido tener el hallazgo de que existieron dos grandes estrategias, todas ellas conectadas, pero eran dos grandes estrategias. Una que concentraba los recursos en la Universidad Autónoma del Estado de México a través de Sedesol y muchas otras instituciones de gobierno como el ISSSTE, como la Senacica, que trabajaron dentro de esa misma desviación, y después otra que estaba conectada con Pemex y su mecanismo de desviación también. Esta secretaría, como varias de las que están implicadas, al menos en esta primer revisión del caso, que implica a 11 dependencias y organismos, tiene como característica que maneja un presupuesto muy amplio, porque está dentro de sus fines y objetivos está la ayuda social a personas, ¿no? Entonces, la Secretaría por sí sola no puede ejecutar todos los programas que tiene a su cargo y tiene que apoyarse en otros proveedores para poder cumplir con la totalidad de sus fines. De manera que es así como a través del ejercicio del presupuesto que tiene para la consecución de objetivos de desarrollo social, es que contrata con universidades y también con estos sistemas de comunicación. Y hay que decir que el problema no es el mecanismo de contratación, esto también ya ha sido observado y fue reconocido por la propia Auditoría Superior. El problema no es la existencia de ese artículo primero de la Ley de Adquisiciones que permite adjudicar de manera directa. Existe una razón de por qué existe esa posibilidad, ¿no? El problema está más bien en los fines perversos que se hizo de ese mecanismo para poder facilitar el desvío de los recursos públicos.
A través de las investigaciones periodísticas lo que sabemos es que la Secretaría de Desarrollo Social fue el inicio, digamos, de esta estrategia. A través de ella se pudieron empezar a hacer estas estrategias de contratación a las universidades y después, a su vez, a las empresas. Muchas de esas empresas, como decíamos, son empresas fantasma que no tienen un registro fidedigno de existencia, digamos, en el país. Entonces, lo que pudo haber pasado con Sedesol es que en Sedesol se pudo haber gestado este primer esquema de desviación que después se exportó a las otras diferentes dependencias que participaron, incluidas Pemex y Senacica. Sin embargo, Sedesol no fue, a través de Sedesol no fue el mayor número de desvío de los recursos, por lo que sabemos de los contratos que existen y que fueron observados. Es decir, sí pudo haber habido un inicio de la estrategia allí, pero no necesariamente allí fue donde se desviaron más recursos. También se desviaron más recursos bajo un esquema a través de Pemex, en donde se contrataron a múltiples universidades y de esas universidades a múltiples empresas. Entonces, quizás solamente lo que aportó el desvío en Sedesol fue el inicio de una gran estrategia que fue difundiéndose y difuminándose a lo largo de otras entidades de gobierno. Como demuestra la investigación realizada por Animal Político, la Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, firmó convenios con universidades públicas hasta por 2,000 millones de pesos, que fueron después orientados a 20 empresas y que de ahí fueron desviados de su destino y de su finalidad original. Permítame decirle a usted cuál era la situación de algunas de las empresas que recibieron esa cantidad ingente de dinero público. 3 de ellas tenían irregularidades investigadas precisamente por el Servicio de Administración Tributaria. 6 no estaban registradas ante la Secretaría de Economía. Una se desmanteló en el momento en el que recibió los recursos. Otra se encuentra simplemente desaparecida, pues su domicilio fiscal no coincide con su lugar sede. Una más no realiza actividades de ningún tipo. 3 más tienen un objeto social distinto al de la actividad que supuestamente iban a realizar, y otra más no tiene personal ni infraestructura. Las universidades públicas recibieron casi 216 millones de pesos y simplemente no realizaron las actividades para las que fueron contratadas. Participan 11 dependencias, porque de esas 11 dependencias se firman los contratos o los convenios. En específico, Sedesol, en el reportaje, digamos, es la que concentra el mayor monto desviado y en donde se concentra el mayor número de empresas irregulares. Digamos, quizá por eso toma especie de protagonismo dentro del trabajo, dentro de los hallazgos. Y en específico también tiene mucho que ver el hecho de que se utilizó uno de los programas emblemáticos del gobierno en la administración pasada, la Cruzada Nacional contra el Hambre, para, digamos, eso era el pretexto para contratar a las universidades y para desviar estos recursos. En los primeros meses de operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Sedesol contrata a las universidades para repartir despensas, para armar conciertos y algunos mensajes de promoción para la Cruzada Nacional contra el Hambre, y a solo unos meses, 3 meses, que algunos de los contratos se firmaron después de que arranca la Cruzada contra el Hambre, y 6 meses después el dinero ya estaba desviado, ya estaba dentro de una de las empresas fantasma que hasta la fecha está siendo investigada. Se le han investigado algunas de las cuentas, pero la empresa se liquidó y se deshizo, y no hubo ningún tipo de responsabilidad penal ya con el seguimiento. Evidentemente tampoco se recuperó nada del presupuesto federal que llegó hasta esa empresa, pero digamos, de ahí viene este protagonismo que tiene como tal la Sedesol, porque en realidad también participan otras 10 entidades de gobierno en donde también hay mucho movimiento de contrato y donde se firman varios convenios con otras universidades. De todas las empresas que se vieron favorecidas con la estafa maestra, una se llevó la parte principal. Se conoce Esger, Servicios y Construcciones. Esa empresa no firmó ni un solo contrato
y sin embargo recibió más de 600 millones de pesos. Dinero que no sabemos al final a dónde ni en manos de quién terminó. De acuerdo a las investigaciones periodísticas de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, una de las empresas, en particular Esger, no celebró ningún convenio con las universidades. Esto quiere decir que las empresas esta empresa en particular que no celebró un convenio con las universidades recibió recursos de otras empresas y esta a su vez pudo haberlas desviado. Nuestra legislación de adquisiciones establece que es la que regula, la que reglamenta el procedimiento constitucional para poder adjudicar contratos públicos, establece como una excepción para seguir un procedimiento de licitación que tiene más requisitos, es mucho más rígido. Establece como una de sus excepciones cuando el gobierno contrata con otro ente público o con otra dependencia de gobierno. Y esta razón es porque no hay fines comerciales o preponderantemente económicos en esta relación. Por eso también se llaman convenios y no contratos, ¿no? Entonces, en términos de procedimiento es mucho más fácil adjudicar un convenio a alguien bajo esta figura del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que es una adjudicación directa, que celebrar un procedimiento de licitación en donde tú tienes que establecer unas bases de participación y muchas personas pueden acudir con la intención de ser beneficiarios de esos contratos. Es importante determinar cómo operaron las universidades en la estafa maestra. Lo primero que hay que decir es que los convenios y contratos de colaboración fueron firmados por mandos medios para de esta manera desvincular de responsabilidad a los cargos directivos de esas instituciones universitarias. Y después, aparentemente demostraron ante la Sedesol que tenían capacidad para llevar a cabo las actividades por las que fueron contratados, pero sabemos que en realidad no fue así, porque aunque la Secretaría contrató a las empresas para realizar el 92% de los servicios, en realidad estos fueron delegados a empresas inexistentes. En un país como el nuestro, con los índices de pobreza y desigualdad, lo menos que podríamos esperar es que el Estado, que las autoridades públicas realicen las acciones necesarias para superar esa situación estructural. Y si eso no sucede y alguien abusa de los recursos públicos, lo que debemos pedirle al Estado, a las autoridades, es que lleven a cabo las investigaciones tendientes a combatir y a abatir la impunidad. Solamente de la investigación de la estafa, que fue de 2013-2014, con 11 dependencias, 8 universidades, estamos hablando de más de una centena de funcionarios públicos que pasan desde los rectores de las universidades que firmaron los convenios hasta sus funcionarios de finanzas, pasando por los directores de área que también firmaron los documentos en las dependencias de gobierno, pero también aquí alcanzaría la responsabilidad incluso a los titulares de las dependencias de gobierno. Eso es lo que ha insistido también el ex auditor federal Juan Manuel Portal, al decir que los titulares de las dependencias tienen toda la responsabilidad, no solamente de los funcionarios públicos a su cargo, directos, sino también de los recursos, en qué se gasta el dinero. Y muchos de los secretarios de Estado o de los titulares de los organismos sabían perfectamente que en sus dependencias, en sus organismos, se estaban desviando recursos públicos porque fueron alertados por la Auditoría Superior de la Federación y no hicieron nada para detenerlos. Y entonces la responsabilidad no solamente se acabaría en quienes firmaron los documentos, sino también en quienes dirigían las dependencias de gobierno. Digamos, a partir de lo que se publicó, se abrieron algunos expedientes, no todos con algún tipo de, digamos, de intención concreta de castigar. Hubo varios expedientes abiertos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, desde donde viene la investigación. En específico, hubo un recurso que promovió el Departamento Legal de Mexicanos contra la Corrupción, que es el que en este momento derivó en la aprehensión de Rosario Robles.
¿no? Es una demanda muy particular, es una denuncia por una falta en su ejercicio público, pero digamos que pues en este caso específico funcionó en el caso ese de Sol, pero esas mismas investigaciones no se han abierto por parte, por ejemplo, de las autoridades supervisoras, ya sea de la Auditoría Superior de la Federación o de algún órgano interno de control. Hasta ahora no se ha concretado ninguna otra denuncia, digamos, solamente ha funcionado la que se interpuso de manera particular por una organización, por medio de la Organización de Mexicanos contra la Corrupción. Fuera de eso, no hay alguna otra investigación completa. Hubo algunas que se abrieron dentro de Sedesol y Sedatu, posteriormente a la publicación, pero hasta ahora no han terminado en algún tipo de sanción o en una investigación un poco más profunda. Me atrevería a decir que eso se ha quedado como archivado, ¿no? Que no tenemos noticias al respecto que realmente se esté investigando. Y peor aún, ni siquiera con las denuncias penales el mecanismo se frenó. Recientemente ya hicimos una nota como de todo el sexenio de Peña Nieto y desde 2012 hasta 2018 participaron más de 40 dependencias de gobierno en este esquema, ¿no? Y estamos hablando de miles de millones de pesos que se desviaron a través de la estafa maestra, incluso después de que lo dimos a conocer públicamente. Después de la investigación, todavía lo siguieron repitiendo hasta el final del sexenio. ¿Qué es lo que nos falta aprender de este gran esquema de corrupción? ¿Hacia dónde llegaron esos recursos una vez que Esger y otras similares, empresas similares, que nos falta mucho por investigar todavía, pudieron haber desviado los recursos? La hipótesis de las periodistas que hicieron esta investigación apunta a que fueron destinados a gastos electorales. En México, como contexto, sabemos que particularmente en épocas electorales los flujos de recursos en efectivo aumentan de manera extraordinaria en relación a otros años en donde no existen periodos electorales. Y sabemos que justamente en las elecciones hay mucho dinero en efectivo que circula para diferentes gastos operativos de las campañas electorales. Entonces puede ser que esa hipótesis se sostenga a través de estas empresas fantasmas que pueden haber estado distribuyendo a los operadores políticos en el campo estos recursos. Sin embargo, también una de las hipótesis que la Secretaría de la Función Pública ha planteado es que también los recursos fueron destinados a funciones, digamos, de crimen organizado, particularmente cuando los esquemas de las universidades fueron desviados hacia el sureste del país. Hasta el momento no se puede todavía determinar esas causas y el origen y el destino de ese dinero, y sobre todo a dónde está ese recurso. Lo que sí podemos saber es que fueron recursos que fueron desviados y que pudieron haber sido utilizados para los fines que el Estado debería de haberlos estado utilizando, en particular en el desarrollo social, programas sociales. Y lo que me parece más preocupante es que incluso en el procedimiento judicial que se le sigue a Rosario Robles, no se incluye la investigación del desvío de recursos públicos. En realidad, casi que se trata solamente de un asunto administrativo. ¿Y esto qué significa? Que no se va a investigar o que no vamos a saber, por lo menos a través de ese proceso judicial, quiénes son los verdaderos beneficiarios de este desvío de recursos, quién realmente es el artífice de todo el mecanismo, que nosotros siempre insistimos que la estafa maestra no es solamente un caso de corrupción, es un sistema de corrupción. Para que ese sistema haya funcionado durante 6 años, no solamente tenía que ver con que una persona lo avalara. Estamos hablando del gabinete del presidente en funciones en ese momento, que fue Enrique Peña Nieto. Y que además, para que la salida de recursos públicos pudiera darse, tenía que pasar sí o sí por la Hacienda Pública, es decir, por la Secretaría de Hacienda. Un boquete de ese tamaño, por supuesto que se debieron haber dado cuenta. ¿Quién lo permitió? Y sobre todo, ¿en dónde terminó el dinero desviado?
es lo que nos tendrían que estar respondiendo las autoridades si es que realmente investigaran el caso. El gran problema es que no se está yendo por el desvío de recursos, sino solamente por una cuestión administrativa. Entonces, muy probablemente nos vamos a quedar con estas dudas porque parecería que a nadie le importa investigar, ¿no? En esta edición de Observatorio, Agenda 2030, hemos sido testigos de cómo una cantidad muy relevante de recursos públicos fueron desviados de su destino y desaparecieron en manos de actores, de entidades, de partidos, de sujetos que desconocemos. De esta manera es sumamente difícil cumplir uno de los objetivos principales a los que nuestro país se comprometió con las Naciones Unidas: el abatimiento, el superamiento de la pobreza. Pero no por eso es motivo de bajar las manos. Lo que debemos hacer es seguir documentando, seguir exigiendo y seguir trabajando para que el desarrollo sostenible del México contemporáneo sea una realidad tangible en el mediano plazo. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en TV UNAM en esta serie que mirará, seguirá y analizará con ejemplos que contradicen lo prometido, la Agenda 2030.